Muy buenas noches. Muchas gracias, Luz María, por la oportunidad, por el espacio de compartir este tema con todos y todas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hablar de una parte de la formación en el marco del proceso que ustedes están llevando, que sin duda, hablando con Luz María, con Moira, es de un carácter sumamente importante precisamente por el objetivo de este espacio de formación que tiene que ver con la incidencia en la planificación y el desarrollo eh, urbano sostenible. Entonces, justamente lo que yo quiero hablar esta noche, quiero presentarles, tiene que ver con algunas experiencias de acompañamiento y fortalecimiento organizativo y exigibilidad de derechos en función de una serie de estrategias de incidencia que hemos llevado a cabo, no solamente en el marco de YADI, sino también con experiencias profesionales y de fortalecimiento organizativo previo. Y solamente, digamos, comentarles que lo que les voy a presentar en realidad es una especie de un conjunto de conceptos que surgen más bien de la sistematización de la experiencia de varios años de trabajo y de varias publicaciones que se han producido en función de esa sistematización precisamente. Entonces, si bien la primera parte puede ser un poco teórica, en realidad está muy conectada a una experiencia de trabajo con organizaciones sociales de base a lo largo de varios años y en el trabajo justamente de tratar de fortalecer sus posibilidades de influir en las decisiones públicas, ¿no? Y eso ha sido una de las tareas que nos ha llevado no solamente a pensar en conceptos, sino también en algunos enfoques metodológicos que queremos compartir con ustedes y que probablemente puedan ser útiles. La idea también de la sesión es compartir con ustedes algunos elementos claves de lo que hace una estrategia de incidencia. Hemos visto el trabajo que ustedes han estado realizando de precisamente ir delimitando los temas en los cuales se va a incidir y sobre los cuales se va a investigar en función de los intereses que ustedes tienen en cada área metropolitana. Entonces, espero que esta presentación les sirva precisamente para orientar esa incidencia que ustedes quieren hacer y que va a ser también uno de los productos fundamentales, si no el producto culminante de este proceso de formación, y que esta sesión les ayude precisamente en ese sentido de ir estableciendo con mayor claridad lo que van a ir haciendo en el resto del programa de formación y más allá en términos de cómo se van a articular y cómo se van a organizar para influir en las políticas públicas para tener ciudades, un desarrollo urbano y un proceso de planificación más sostenible. Yo les quiero hablar inicialmente de este concepto de incidencia. Eh, Quisiera hacer referencia al hecho de que no hay como tal una definición muy precisa. Me parece más bien que este concepto de incidencia es como una especie de innovación lingüística en el español, porque en realidad es un concepto que viene es una palabra que viene del inglés. Entonces, generalmente se usa la palabra incidence para hablar de una proporción de un número de casos en una situación estadística, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho estos años de la incidencia del COVID-19, por ejemplo, ¿no? Que es la proporción del número de casos en el conjunto de la población, los casos nuevos, ¿no? Y sobre eso se trabaja una fórmula para hablar de la incidencia. Entonces, es ahí más que todo donde se ha originado esta noción de incidencia, pero tal vez otra parte de su significado tiene que ver con algo más próximo a lo que nosotros queremos hacer y tiene que ver con con más bien la idea de incidente, ¿no? Con cosas que se producen en el transcurso de algo y que repercuten en su desarrollo, ¿no? Te dicen, por ejemplo, afortunadamente no tuvimos ninguna incidencia en el viaje
no tuvimos ningún problema. La incidencia también, y así es como se puede entender un poco mejor a lo que vamos a hacer, es esa repercusión o influencia de una cosa o un asunto o efecto que causa en su desarrollo. Es decir, un evento que hace que algo que está siguiendo una tendencia determinada se modifique, ¿no? Entonces, me parece que esa noción podría ser más útil sobre lo que queremos trabajar, especialmente cuando hablamos de un proceso de planificación subnacional que se está llevando a cabo actualmente y sobre el cual queremos incidir, queremos intervenir para dirigirlo de un modo u otro, ¿no? Eh, digamos que en términos más eh, relativos a lo que vamos a hacer, la incidencia también se entiende como la capacidad de influencia, ¿no? La influencia o efecto que tiene una cosa o un evento sobre otra. Si situamos esta definición en un contexto social y político, que es sobre el que vamos a actuar en el marco de este proyecto, la misma se acerca al concepto de poder político. Es hasta qué punto podemos influir. El poder político muchas veces se entiende como esa capacidad de influir sobre el conjunto de las decisiones valoradas colectivamente y también sobre las acciones del espacio público. Entonces, esa noción tiene que ver con hasta qué punto podemos ejercer cierto poder o tener la capacidad de llevar las decisiones que se dan en el espacio público en cierta dirección. En la medida en que el poder es un proceso más bien de construcción, es un proceso dinámico y no es una cuestión estable, esto te da la posibilidad precisamente de influir. Es decir, el poder no está definido únicamente por las posiciones de autoridad. Es decir, si bien puede ser sumamente importante, quiere decir que gente que no necesariamente está en una posición de autoridad puede desarrollar estrategias o acciones para influir en ese poder. Entonces, un poco el mensaje que les quiero transmitir es ese, que independientemente que no seamos autoridades, de que no necesariamente estamos en espacios de decisión, es posible en función de ciertas estrategias y ciertas oportunidades del contexto específico, a partir de ciertas tácticas y con el uso de determinados medios, influir en ese espacio, ¿no? El nivel de influencia que vayamos a tener va a depender de varios factores, sin duda, pero también tiene que ver con el tipo de proceso que nosotros llevemos y qué tan sistemáticos seamos. Entonces, en función de estos elementos, queremos decir que de todas formas, independiente de nuestra edad, nuestra condición, en determinadas circunstancias y si llevamos las acciones de la forma más sistemática posible, existen más probabilidades de que podamos influir en ello. Y los temas que ustedes han definido en estos días van justamente en concordancia con la intención de generar algún tipo de cambio en el proceso de planificación, pero también en el desarrollo de las políticas públicas a nivel local, municipal y a nivel metropolitano. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo los temas que vayamos precisando, que vayamos definiendo, pueden ser susceptibles de incidir en estos espacios de decisión? Esas son las cuestiones que nos vamos a plantear en la reflexión de hoy en día. Podemos pensar que para lograr precisamente ese nivel de incidencia, mayor o menor, es importante tomar en cuenta algunos elementos claves. Esta ficha que ustedes ven, en realidad es un punteo que tiene algunos elementos que justamente nosotros hemos ido recogiendo en función de la experiencia que hemos vivido en términos de incidencia. No solamente la nuestra como institución, como organización o como personas en el campo, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil, sino también en la relación con organizaciones sociales de base que estaban o vulneradas en sus derechos o que buscaban precisamente influir en algún tipo de política
pública, ¿no? Entonces, un elemento fundamental es en lo que ustedes han estado avanzando y han dado algunos primeros pasos con el llenado de un conjunto de, con la respuesta a un cuestionario precisamente que trataba de definir cuáles son los temas en los cuales ustedes quisieran incidir y las razones para ello. La primera parte, evidentemente, es como dicen los abogados muchas veces, y los que están acá, que pertenecen a esta rama de las disciplinas sociales, hablan precisamente de construir un caso o construir una propuesta de incidencia. Construir una propuesta de incidencia no necesariamente quiere decir que vamos a construir una política pública o que vamos a construir necesariamente un caso en términos de derechos, pero sí tiene que ver con la necesidad de delimitar bien el tema en el cual queremos influir, el problema en el cual queremos influir. Y para eso es muy necesario siempre tomar en cuenta algunas cuestiones. Nosotros podemos querer influir en muchas cosas, ¿no? Que nos parecen importantes. Hay múltiples problemas en la sociedad que van, como ustedes ya lo han visto, desde lo territorial hasta lo ambiental, hasta los niveles de participación que tienen que ver con las problemáticas de género, con las problemáticas de gobierno abierto, etcétera. Pero algo que nosotros, al menos en nuestra experiencia, hemos visto que es sumamente importante es identificar la pertinencia y el carácter estratégico de este tema que vayamos a escoger. No tiene que ver lo estratégico necesariamente con la dimensión de ese problema. Puede ser un problema más o menos grande en su envergadura, puede ser algo de carácter más bien más local o puede ser algo de carácter más regional, pero nos parece que en las experiencias que más éxito hemos alcanzado nosotros, tenía que ver con su relevancia social. Es decir, cuál es el posible impacto que va a tener esto y si va a cambiar la vida de la gente. ¿Es realmente importante para un determinado número de personas? ¿Es realmente importante para la sociedad o es solamente importante para mí? Esas son las preguntas que nos vamos a ir haciendo. En cada punto, como ustedes ven, hay un conjunto de preguntas que vale la pena hacerse y sobre las cuales seguramente podemos ir ahondando para ver si realmente, a ver, ¿vale la pena este tema que yo estoy escogiendo o es solamente una cuestión que me interesa a mí? Hay en ese sentido legitimidad en este tema, es decir, dispone nuestro tema de incidencia de una base social y de posibilidades de respaldo. Hay gente que me va a apoyar. Bueno, ustedes me dirán, probablemente no, porque no hay conciencia, ¿no? Sobre ese tema. Solamente unos cuantos pocos nos hemos dado cuenta de que eso es así, de que este problema, por ejemplo, les doy un ejemplo que está pasando ahorita, digamos, en el Alto. El tema de los perros ferales en los alrededores de los basurales o los rellenos sanitarios, que se reproducen por miles y que atacan no solamente a la gente, al ganado, etc. Por ahí ese tema que sucede ahorita en el Alto es solamente importante para la gente que vive en las comunidades afectadas y no para todos. Pero, ¿cómo hacemos entonces de que realmente se convierta en un tema importante y de que más personas se logren adherir? Entonces, la pregunta ahí es si realmente dispone de una determinada base social y posibilidades de respaldo. Y si no, ¿cómo fortalecemos también eso? ¿Y por qué es importante esta legitimidad? Porque muchas veces, y ahora se dice mucho, que solos no vamos a poder hacer los cambios que requerimos. Realmente es importante articularse, combinarse con otros, no solamente por el hecho de que nos vamos a fortalecer, porque vamos a lograr más legitimidad, más base social, sino por el hecho de que quizás otros ya han avanzado en este tema antes y tienen mucho que enseñarnos. Entonces es fundamental hacerse este tipo de pregunta: ¿a quién le importa? ¿Qué base social tiene? El otro es la definición de los objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos cambiar? Queremos, por ejemplo, que ya no haya contaminación de las aguas servidas en el río Choqueyapo.
wow, es un objetivo muy loable, es un tema sumamente importante, pero quizás es un objetivo muy grande para nuestras capacidades. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es el impacto que nos estamos planteando? ¿Cuáles son los resultados y los efectos esperados de este proceso? No les estoy diciendo con esto de que, digamos, abandonemos los objetivos estratégicos de mayor alcance. Obviamente todos queremos ciudades sostenibles, inclusivas, pero también es importante hacerlo paso a paso. Muchas veces nos podemos plantear objetivos muy grandes, muy ambiciosos, que no vamos a conseguir y al final nos vamos a frustrar, vamos a terminar desilusionados y vamos a terminar dedicándonos al final a otra cosa. No solo nosotros, sino la gente que hayamos involucrado en este proceso. Entonces, ahí es importante que nuestros objetivos y que nuestros impactos y resultados sean escalados, es decir, vayamos planteándonos para llegar a ese objetivo estratégico, ¿qué pasos tengo que alcanzar? ¿Qué tengo que... A ver, podré no lograr, digamos, que el río Choqueyapo ahorita esté totalmente limpio, pero probablemente puedo convencer a una empresa de las que está alrededor del río Choqueyapu o de tal río o de tal lugar de que deje de contaminar y que incorpore filtros en su gestión, por ejemplo, o que la alcaldía genere un programa de capacitación de producción más limpia para estas industrias que están alrededor. Entonces ese es un objetivo más alcanzable y es más posible que no nos frustremos en el camino y que una vez que lo alcancemos podemos ya pasar a una segunda fase que ya es, por ejemplo, tratar con las viviendas que están alrededor de este río, ¿no? Entonces es importante ver los niveles, el alcance, los pasos para no lanzarnos a una cosa muy grande que probablemente después no vamos a manejar. Todos somos idealistas, sin perder la vista en ese horizonte, ni la vida tampoco, mucho menos, obviamente, pero sin perder de vista ese horizonte más amplio. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que desarrollar, que tenemos que ir dando para alcanzar eso? Y ahí vale la pena precisamente la priorización. Si yo quiero trabajar sobre ese río específico, no puedo estar probablemente dispersándome demasiado en varias cosas. Tendré que, para ir alcanzando ese objetivo a lo largo de algún tiempo, ir concentrándome e informándome también y realizando mayor articulación con otros para alcanzar el objetivo que queremos. El otro tema tiene que ver con la problematización, digamos, de carácter jurídico y social. Esto hace mucho a la argumentación y al respaldo, porque si tú quieres incidir, tienes que saber de lo que estás hablando, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que van a hacer ustedes en su proceso de investigación. ¿Por qué? Porque a partir de la investigación es que ustedes van a poder construir un discurso, un relato sobre ese tema. Porque una cosa es que yo les hable de los grados de contaminantes que existen, los niveles de DBO, los niveles de fósforo, los niveles de nutrientes, de nitratos, de metales pesados. Y otra cosa es que les cuente una historia que esté sustentada en una argumentación. Ahí es muy importante cómo presentamos esta problemática para incidir en los demás, para convencer a los demás. ¿Cuáles son los problemas que se tienen? Y eso no solamente tiene que ver con una cuestión de carácter, de apelar a las emociones, sino también saber argumentar con un respaldo técnico, científico, jurídico suficiente. Para eso es importante hacerse la pregunta, ¿qué sabemos realmente de este tema? ¿Qué nos falta saber sobre el tema? ¿Qué tenemos que investigar y a quién tenemos que preguntar? Probablemente hay muchos técnicos de la alcaldía, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, puede ser ISA, puede ser Luz María, que tengan información, por ejemplo, de los guardaparques en el Parque Tunari, que saben qué ha pasado a lo largo de la historia con los loteamientos en ese lugar y con los procesos de impermeabilización que se están dando del acuífero. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir para conocer sobre ese problema? Es importante. Muchas veces, y nos pasa también en las investigaciones en la universidad, nos ha pasado a todos que en nuestra justificación del problema, en nuestra argumentación, siempre decimos, nadie ha hecho nada sobre esto, ¿no? No existen estudios. Estamos súper acostumbrados a decir eso y yo siempre lo veo.
en los estudiantes, pasa mucho, pensamos que estamos inventando la pólvora y no es así. Con seguridad, o en la mayor parte de los casos, ese tema se ha trabajado, aunque de otros enfoques, pero se ha trabajado. Entonces, recoger información, investigación, saber realmente cómo es ese problema es fundamental para cambiarlo. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una norma y yo quiero modificar la norma, póngase, de la creación del Consejo de Participación Juvenil o el Consejo de la Juventud en el municipio. Ah, no, yo quiero crear una norma que incorpore la participación de los jóvenes, que es varios de los temas, en varios de las propuestas que ustedes tienen, está eso. Pero ¿y si ya hay una ordenanza municipal sobre eso? No se trata de construir necesariamente una norma, probablemente solamente hay que buscar que se cumpla. Por ahí esa norma está bastante completa, por ahí es insuficiente. Entonces, eso va a definir mucho nuestros objetivos. Es fundamental tener esa información si queremos incidir en un tema normativo, si queremos incidir en un tema ambiental. Tenemos que conocer, por ejemplo, cuáles son los puntos que más están generando contaminación o cuáles son las razones por las cuales en determinada área no existen árboles o los han talado. Ese tipo de información bien documentada, bien sustentada, es sumamente importante. Lo que está pasando con el Museo de Orbiñí en Cochabamba y todo el debate que está generando es pues un debate también sobre conocimiento y sobre el relato sobre ese espacio. Entonces, toda la gente que está incidiendo se está informando de cómo ha sucedido, cómo ha pasado, cuál es la importancia de ese espacio. No es solamente que una cuestión de buenas voluntades, ¿no? Es importante tener la información necesaria y eso es particularmente necesario cuando hablamos, por ejemplo, de crear una norma, crear un marco normativo, crear un proyecto, digamos, de inversión en determinada cuestión, ¿no? Inclusive si tú dices, por ejemplo, yo quiero eliminar barreras arquitectónicas y quiero entonces que se eliminen barreras arquitectónicas y que se invierta en la eliminación de barreras arquitectónicas. Pero si tú dices, ¿y por qué? Bueno, porque yo quiero. Es muy distinto decir porque yo quiero a porque hay una norma que ustedes han aprobado en tal año que le dice al Consejo, que le dice al Ejecutivo Municipal que ustedes tienen que eliminar y que tienen que destinar tal cantidad de presupuesto. Ah, es muy distinto, ¿no? Que yo hable de, ah, sí, bueno, es que son los derechos de las personas con discapacidad, pero bueno, aquí está la norma y aquí está la Constitución y aquí están los tratados internacionales que a ustedes les obliga a eliminar barreras arquitectónicas. Entonces, a eso nos referimos con la problematización y esa argumentación jurídico y social. Algo igual que es importante es quiénes son los más vulnerados o cuál es la población más afectada, quiénes son los afectados, vulnerados con esta ausencia de política, con esta ausencia de inversión o con una determinada política que probablemente sea atentatoria contra algunos derechos. Entonces, cuando identificamos a los afectados, a los vulnerados, no solamente lo hacemos para decir, bueno, yo estoy abogando por ellos y estoy viniendo a defenderlos. Probablemente esa sea tu base social con la cual te vas a movilizar y tu demanda se va a fortalecer. ¿No? Entonces, es sumamente importante conocer a quiénes está afectando directamente una situación específica, porque esa puede ser la base social con la que tú te puedas movilizar. Probablemente no encuentres una base social entre tus pares, entre otros jóvenes, entre otros grupos, pero por ahí hay una junta vecinal a la cual le están desembocando toda la sangre, digamos, del matadero que sale sin ningún tratamiento o los olores de una curtiembre y que ya no aguanta más. Ah, entonces esos pueden ser aliados claves. No se trata únicamente de informarse desde el escritorio. Ahí hay que estar presente en el lugar, mirarlo, conocerlo, tratar de identificar justamente un caso específico. Probablemente ese caso al cual me referí inicialmente sea el que clarito, de una forma muy expedita, muy casi natural, te diga por dónde tienes que recorrer tu estrategia de incidencia. Entonces ahí conocer el campo, conocer el contexto, vincularte con las personas que están afectadas es fundamental. El otro tema, y aquí tiene que ver mucho con lo que hacen los abogados en términos de su argumentación,
Y ya me voy a explicar por qué es importante ver esto. Las obligaciones estatales omitidas. ¿Qué derechos son incumplidos o vulnerados cuando falta una política o cuando sobra una política? Eso es fundamental, porque ustedes también van a argumentar en función de derechos, en función de la Constitución, en función de otros elementos, por qué el Consejo Municipal, por ejemplo, debería generar una normativa para las personas con discapacidad o para la participación efectiva de los jóvenes en la planificación municipal, ¿no? Y ahí hay, pues, nosotros, según la Constitución, según varios artículos, tenemos un derecho a la participación plena y efectiva, ¿no? Entonces es importante ver también qué obligaciones no está cumpliendo el Estado para poder exigirlas y para hacer un proceso de exigibilidad. Por eso muchas veces cuando se habla de incidencia, se usa también el concepto de exigibilidad o advocacy, ¿no? En inglés, porque estás exigiendo algo que te corresponde. Ustedes no van a ir a inventar nada, ni es un tema de un capricho. Evidentemente, todos los planteamientos que ustedes ya han hecho en sus definición de casos son temas que son pertinentes, son socialmente importantes y son derechos. El otro tema fundamental es tener un adecuado análisis interno. ¿Y a qué me refiero? Es decir, ¿voy a ser yo el Superman con capa o Batman solo contra el mundo el que se va a enfrentar a este tema? ¿Realmente puedo? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? ¿Seré que solito yo como Carlos me voy a poder enfrentar al gobierno municipal de Santa Cruz y decir que el cordón ecológico tiene que ser preservado o que no tiene que convertirse en una urbanización, en un country, o que es importante crear un proceso de preservación para hacer el puente que va hacia el Urubó o hacia Porongo? Uy, ¿seré solo capaz de poder hacer eso? ¿Qué cosas me está faltando? ¿Qué conocimientos, qué elementos hacen parte de mis fortalezas y mis debilidades, ¿no? Y eso tiene que ver con también ponderar nuestros objetivos. Como les decía al principio, probablemente nuestros objetivos son muy loables, pero ahorita, en nuestras condiciones de fortalezas y de debilidades, no los vamos a poder alcanzar. ¿Qué necesitamos para fortalecernos? Es mira, necesito tal vez mayor capacitación en la ley 1333, necesito conocer mucho mejor cuáles son los componentes de la ley, eh, qué es, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, qué es una ficha ambiental, cómo se tramita, cómo se consigue. Entonces, esas fortalezas, esas debilidades en términos de conocimientos, de aptitudes, de capacidades, son muy importantes. Y obviamente en relación con eso, ¿qué recursos y capacidades disponibles tenemos? Humanos, monetarios, otros. No les digo que, bueno, que sí, como algunas veces se escucha, sin plata no se puede hacer nada, no, para nada. Simplemente que es importante saber qué recursos en términos de personas, de equipo vamos a necesitar para seguir ese tipo de incidencia que nos estemos planteando y no solo pensar que yo solito lo puedo hacer todo. No necesariamente quiere decir que hay que conseguir financiamiento, hay que tener una ONG, no. Probablemente hay instituciones que ya están trabajando en eso y que más bien están necesitando gente como ustedes que quieran movilizarse. Y por eso es importante mirar también hasta dónde nos vamos a comprometer. A esto yo le llamo disposiciones subjetivas. Y que tenemos un micrófono, creo, abierto. Estoy... Sí, les decía que a esto también se le llaman disposiciones subjetivas. En otras palabras, ganas, voluntad, hasta dónde nos comprometemos, hasta dónde queremos llegar realmente. A ver, mire, este tema me parece súper importante, pero pucha, no me puedo comprometer a hacer un proceso de incidencia de 5 meses y estar dedicándole 3 horas, 4 horas a esto. No puedo, no voy a poder. Temporalmente no me alcanzan los recursos. Tengo que hacer mi maestría, tengo que hacer mi doctorado, tengo que trabajar, etcétera. Entonces, es importante sopesar eso. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? ¿Cuánto compromiso? Probablemente nos parece el tema más importante del mundo, pero a veces no tenemos ni el tiempo ni las posibilidades. Entonces, esto no es para desilusionarnos, sino precisamente para decir, a ver,
¿hasta qué escala puedo llegar con este proceso de incidencia? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Realmente cuánto puedo hacer efectivamente? Eso me parece un ejercicio de honestidad intelectual fundamental, pero un ejercicio también que nos va a evitar desilusionarnos y que otros se desilusionen de nosotros. ¿Por qué? Y ahí paso al siguiente punto. Porque muchas veces nosotros somos, cuando queremos hacer un proceso de incidencia, estamos liderando esto, ¿no? Y ahí el liderazgo es fundamental. Los roles que vamos a asumir en el marco de un equipo, qué responsabilidades podemos asumir, qué tipo de liderazgo vamos a ejercer. El liderazgo es un tema central cuando hablamos de incidencia, porque muchas veces tenemos pues, los líderes iluminados, ¿no? Que dicen, bueno, por aquí tenemos que ir y no escuchan a nadie más y van como caballo cochero y si tienen que dejar a la base atrás, la dejan sin explicación alguna porque ellos están convencidos de que eso es lo que tienen que alcanzar. La idea es cómo construimos liderazgos consensuales, si los liderazgos que tenemos son lo suficientemente capaces de fortalecer nuestra acción de incidencia, nuestro movimiento, nuestros roles, qué roles distribuimos al interior del grupo, quiénes son líderes en tal, quiénes son líderes en cuál actividad. Entonces, esos elementos son sin duda muy importantes en nuestro proceso de trabajo y que los tomen en cuenta. La forma en la que nos relacionamos con los demás dentro de un grupo específico para hacer la incidencia nos va a dar muchos elementos también sobre hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y eso ustedes lo conocen en su práctica cotidiana y en distintas actividades que realizan. Por último, el otro tema que nosotros consideramos interesante, esto no es obviamente una receta, hay muchas experiencias distintas de incidencia, Jubileo creo les va a presentar algo más ahora, pero esto es lo que más o menos nosotros hemos visto en nuestra experiencia de algunos años en trabajos de incidencia. Y aquí tiene que ver otro factor muy importante que es la contextualización. Eso ya no es tanto un análisis hacia nosotros como organización, como grupo, como jóvenes, como no tan jóvenes como en mi caso, sino hacia afuera. Es un análisis externo. ¿Cuál es la situación sociopolítica? A veces decimos, no, yo soy activista ambiental, la política no me interesa. Pero la política en un país como nosotros, tan corporativizado, con tantos intereses, con tantos sectores, son sumamente importantes. Si, por ejemplo, vos quieres recuperar un área verde en el área periférica de Santa Cruz, o quieres, por ejemplo, luchar por el Curichi la Madre, o quieres, por ejemplo, evitar los loteamientos en el área metropolitana cochabambina, es sumamente importante mirar la situación sociopolítica. ¿Quiénes son los aliados de esta gente que está loteando? Concejales, funcionarios públicos, empresas inmobiliarias, quiénes han apoyado la campaña de tal o cual concejal y por qué están haciéndose a la vista gorda entonces de lo que están haciendo o no están haciendo. Es un elemento fundamental. Por ejemplo, en el caso del Alto, donde yo vivo, eh, hay sectores sumamente vinculados a procesos de contaminación como los curtiembres que apoyan a ciertos grupos políticos específicos. Entonces, ¿cómo voy a trabajar sobre estos sectores? O tienes, por ejemplo, el tema de los mataderos clandestinos, que son cientos en la ciudad del Alto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿A quiénes han respaldado políticamente? Será tan fácil, digamos, que después de que han respaldado políticamente a determinada autoridad, esa autoridad los quiera poner en regla o quiera hacer un proceso de afectar de alguna manera sus intereses, es muy difícil. Por eso la situación sociopolítica es muy importante. No por el hecho de que, bueno, esto está complicado, lo dejo, sino más bien justamente para ver cómo se aborda. Muchas veces la informalidad, por ejemplo en Bolivia, se afronta desde una perspectiva demasiado normativa, ¿no? Entonces queremos ser como Suecia, como Dinamarca y queremos ese estándar, ¿no? Nuestras leyes tienen ese estándar, por eso nunca se cumplen, porque no van con el contexto. Eso se ha debatido mucho en los procesos de urbanización en este país. Es decir, queremos hacernos como Europa, pero en realidad somos Bolivia, pues, y tenemos a la mayor parte de la gente viviendo de estas actividades informales que son las que afectan el medio ambiente
que son las que afectan, por ejemplo, las ladrilleras en Cochabamba, ¿no ve? En el sur de Albarrancho. Esas ladrilleras están contaminando efectivamente, pero también viven de eso, ¿no? Hay una situación económica y una situación social. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se trabaja en consenso? ¿Será que les puedes imponer una norma de forma vertical o tienes que empezar a pensar en otro tipo de soluciones para problemas tan complicados como esos, que parecen un tema muy puntual, pero tienen una solución muy compleja? Y ahí recupero algo que decía Luz María en una conversación que teníamos hoy, que es sumamente importante pensar en estos temas que pueden ser neurálgicos, trabajarlos, mirarlos de un lado, mirarlos de otro, mirar quiénes son los actores que están involucrados precisamente para poder, digamos, dar en el blanco, ¿no? Muchas veces las organizaciones encuentran temas tan claves, tan neurálgicos, que realmente pueden generar un proceso de incidencia, un proceso de cambio. El tema de la justicia, la movilización de mujeres creando, puede ser un ejemplo sumamente interesante de cómo hacer incidencia también y cómo generar transformación con unos métodos tal vez más creativos, mucho menos convencionales de los que yo les estoy comentando. Esto es, digamos, una estructura más formal, pero pueden haber maneras mucho más creativas, mucho más novedosas, tipos de movilización en los cuales intervenga el arte, intervenga la performance, intervenga el discurso, intervenga la música, ¿no? Entonces, ahí también hay que ver con quiénes y en qué contexto te estás movilizando y si realmente esa performance o esa actividad que vas a hacer aplica a ese contexto sociopolítico. Probablemente no. No te vas a ir a una comunidad del campo, vas a tratar de hacer, digamos, pintar cuerpos desnudos y probablemente la vas a pelar culturalmente de cabo a rabo, ¿no es cierto? Entonces es importante mirar tal vez el contexto también ahí de dónde estás trabajando y cómo puedes llegar a la gente y esa opinión pública en un espacio determinado. El tema de los mapas de actores Disculpa, es, sí, no, solamente para que tengas ideas, estás en 40 minutos ya, perfecto, ya, pero ya termino. El tema sí, de, ok, el tema del mapa de actores es sumamente importante también, porque tú vas a ver ahí quiénes son los vulneradores de un determinado derecho, quiénes son los responsables, los aliados, los oponentes. Estas son las preguntas que también podemos hacernos. ¿Quiénes son nuestros aliados? Muchas organizaciones ya están trabajando en el tema que nos interesa. Y si las identificamos, no solamente que nos vamos a actualizar y vamos a conocer más, sino que también podemos avanzar más rápido. Otra vez tiene que ver esto con nuestra base social y legitimidad. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que vamos a tener? Por ejemplo, en el caso de La Paz, yo he visto el trabajo de movimiento Propacha para recuperar una pequeña área verde que es sistemáticamente asediada por loteadores que se ponen cada vez más violentos. Hay que ver qué vamos a hacer frente a situaciones que pueden implicar riesgos para nuestra integridad en diversos sentidos. ¿Qué amenazas tenemos? ¿Qué factores tenemos? Y que nos pueden afectar de manera importante. Eso con la intención de anticiparnos, ¿no? Y de planificar frente a esta situación adversa, ¿qué vamos a hacer? Eso es un análisis de los riesgos. Construir un sentido de anticipación. ¿Qué pasará si hacemos lo que hacemos? Si no lo hacemos de la forma en la que tenemos que hacer. Te pido un par de minutos más para mostrar sí, algunos claro, ejemplitos. termina. Y yo les Algunas pido cosas que a son... todos, mm, sí, no, digamos, les pido también a todos los estudiantes que aprovechemos el conocimiento de los que nos acompañan hoy y terminemos la sesión que se va a prolongar. Sí, gracias, Carlitos. algunos enfoques que pueden ser útiles. El enfoque de derechos humanos en el trabajo siempre es fundamental porque generalmente los derechos humanos nos van a dar algo más de autoridad. Si tú es distinto que tú reclames un área verde desde una perspectiva solamente ambiental a que la reclames también desde una perspectiva de derechos. Y eso te va a dar cierta autoridad y cierta posibilidad de argumentar jurídicamente tu estrategia. Ahí es importante en un enfoque de derechos humanos la participación, la rendición de cuentas, la no discriminación, el empoderamiento. Toda estrategia que tome en cuenta los derechos humanos tiene que tener esos componentes.
Una enseñanza que nos han dado los abogados a nosotros, que no lo somos, ha sido la del litigio estratégico. Seguramente vamos a profundizar más adelante en esto, pero también es llamado como litigio de impacto. Es, en otras palabras, usar la norma, usar los tribunales, usar la ley para exigir o para hacer cumplir. Y en ese sentido, la Constitución tiene algunas ventanas que nos puede abrir precisamente para exigir, influir en este proceso de planificación. El otro tema es la dimensión educativa. Esa es una lección que hemos aprendido muy fuertemente. Si las personas con las que tú estás aliada no comprenden lo que van a hacer y no lo ven como un proceso de convencido, difícilmente vas a lograr transformación. La dimensión de cómo transmites tu mensaje, cómo construyes esa base social en función de la participación, la horizontalidad, es un factor importante. Bueno, yo les quiero mostrar solamente algunos de los procesos que hemos hecho. En términos de estas estrategias de incidencia, lo participativo y lo solidario con la base social generalmente es lo que más genera un proceso de apropiación, pero también la posibilidad de definir etapas, cronogramas, responsabilidades. Traten de generar aliados, no estar solos, construir estrategias con las comunidades, siempre es un elemento que va a fortalecer su acción. No lo hagan solos, busquen aliados, ¿no? Es un tema sumamente importante. Y en términos de incidencia y debate público, hagan uso de acciones políticas, acciones jurídicas y acciones comunicacionales. Generalmente es importante usar una combinación de varios casos. Cuando hay necesidad de movilizarse, manifestarse, es bueno hacerlo de las formas más creativas posibles, de acuerdo a lo que amerite la situación. Usen lo jurídico también y usen lo comunicacional, en lo cual ustedes son sin duda expertos. Este caso, y con esta diapositiva quiero terminar, es una asociación muy chiquitita en Cobija, que ha hecho algo muy parecido a lo que este programa pretende también hacer con ustedes. Es una asociación pequeñita de personas con discapacidad que era productiva. Eran como una señora que enseñaba a hacer artesanías a algunas personas con discapacidad en el municipio de Cobija. Lastimosamente, los chicos llegaban tarde todo el tiempo a las capacitaciones porque el transporte no los quería llevar, porque habían barreras, porque Cobija es una ciudad muy irregular. Esa pequeña organizacioncita, después de un proceso de incidencia, logró incorporar presupuesto en el municipio, pero además un proceso de alianza con juntas vecinales, transportistas, extraordinario. No eran más de 15 personas, pero han logrado la primera norma municipal para eliminación de barreras arquitectónicas del país. Y no solo la norma, sino también un presupuesto para permanente en el POA y que sigue funcionando desde 2013 para la eliminación, construcción de rampas, señalizaciones y otras cosas. Ese logro tan puntual nos muestra, entre otros que ahorita no tengo tiempo de mostrarles, que es posible hacer una incidencia, incluso desde una organización muy pequeña, si escoge la estrategia indicada y tampoco invirtiendo una gran cantidad de recursos. Esto prácticamente no ha tenido costo, pero sí ha tenido mucha voluntad, mucha sistematización en la definición de la estrategia de incidencia y mucha articulación social. Esta norma después fue la base para replicar la misma en el municipio de La Paz y del municipio de La Paz saltó al municipio de Tarija, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de un pequeño logro, se va expandiendo y se van logrando otras transformaciones. Entonces, yo me quedaría hasta ahí, Luz María, y muchas gracias a todos y todas por su atención. Si hay preguntas más adelante, estoy atento a responder cualquier consulta. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente presentación, da muchos elementos para abordar el proceso de afinación de la definición de temas de trabajo y temas de incidencia en el que están justamente los estudiantes. O sea que esto va a ser de gran utilidad y bueno, continuemos y veamos al final si hay preguntas concretas, ¿no? Pero de hecho esto va a ser usado justamente ahora, ¿no? Bueno, dejo de compartir. Sí, por favor. Quisiera invitar a Alejandro Carvajal, que como habíamos dicho es educador de la Escuela
Esfort de la Fundación Jubileo, quien va a compartir con nosotros también la experiencia del programa en el cual él participa. ¿Está Alejandro con nosotros? Sí, buenas noches, Luz María. Muchas gracias por el espacio. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, estamos para escucharte. Bueno, para comenzar solamente expresar que la experiencia que ha compartido el anterior expositor como elementos que hacen a un proceso de incidencia, la van a escuchar en esta presentación también. La única diferencia es que yo voy a compartir una metodología que la tenemos definida en nuestros diferentes espacios de formación. Solamente para que ustedes sepan, esta es una metodología que la utilizamos en 3 proyectos. Tenemos el proyecto ESFORT, que es la Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo. Tenemos Acción Ambiental Metropolitana y tenemos Liderarte. Cada uno de estos grupos de jóvenes que se forman con nosotros en un promedio de año y medio tienen esta guía de incidencia como base, pero por las temáticas que cada uno maneja y las experticias de que cada grupo tiene, lo aplican de diferente forma. Yo voy a compartir con ustedes la guía base. Primero, es muy difícil compartir toda una guía de incidencia política en media hora. Este curso, que nosotros lo tenemos como un módulo de especialización dentro de nuestros procesos, nos toma 3 días de formación y luego nos toma durante el proceso de formación nos toma alrededor de un día cada otro módulo que tenemos, ¿no? Entonces hay un proceso continuo de acompañamiento. Entonces voy a tratar de apresurarme lo más que pueda. Voy a activar un momentito mi cronómetro porque si no se me va el tiempo y a partir de ello me voy a ir dando cuenta cómo vamos avanzando. Bien, como les decía, todos los elementos compartidos en la exposición anterior los van a ver en esta exposición, pero los van a ver dentro de una metodología que nosotros manejamos, que es por pasos. Entonces, para los efectos de respeto a tiempo, nos vamos a concentrar en incidencia política. ¿Por qué hago este apunte? Porque hay que entender que dependiendo de la escuela que maneje su conceptualización teórica respecto a la incidencia política, hay escuelas que hablan de una diferencia entre incidencia política y otra incidencia pública. Nosotros, cuando hablamos de incidencia política, hablamos de la influencia que se tiene que tener sobre los tomadores de decisiones, pero también entendemos que la incidencia política pueden ser procesos, programas que influyan en comportamientos sociales, ¿no? Hay problemas que no se pueden resolver mediante el trabajo con instancias estatales, sino que requieren una intervención social con la comunidad. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia, pero para efectos de la exposición solamente nos vamos a centrar en lo que es la experiencia de incidencia política, entendida como la influencia sobre actores de decisión o autoridades o personas, funcionarios públicos que tienen a su cargo las distintas áreas de las estructuras de gobierno. Entonces, ¿cuándo podemos hacer incidencia política? Para empezar, podemos hacer incidencia cuando no existen políticas públicas que resuelvan el problema identificado. Vale decir, no existen acciones del gobierno o de la instancia de gobierno, sea departamental, municipal o nacional, que resuelven el problema que nosotros hemos identificado. La otra característica podemos encontrarla cuando existen políticas públicas, pero que afectan de forma negativa a ciertos sectores de la población. Pueden existir acciones, instancias, programas, proyectos de parte de los gobiernos, de
distintos niveles, pero estos pueden llegar a afectar a ciertos sectores de la población, pueden beneficiar a unos y afectar a otros, entonces ahí también podemos hablar de procesos de incidencia política. Y finalmente, también podemos actuar mediante procesos de incidencia política cuando existen políticas públicas, pero no se aplican, ya sea por falta de reglamentación, presupuesto u otro factor. Si nosotros detectamos que esto sucede, entonces podemos hacer incidencia política. Para hacer incidencia política, yo les voy a solo mostrar este cuadro que es de 8 pasos, que es dentro del programa de formación que nosotros manejamos, es la metodología WOLA. WOLA es una institución, una ONG, que ha trabajado con el CEPAD, que es otra institución, y han generado una serie de pasos. Entonces, aquí están los pasos, pero no es posible explicar 8 pasos en media hora, lo que me ha obligado a, de algún modo, concentrar estos 3 primeros pasos: selección del problema, análisis del problema y formulación de la propuesta, en el problema y la propuesta. Estos 3 siguientes pasos, que son análisis de espacios de decisión, análisis de canales de influencia y el análisis de organización, los vamos a ver en un momento, que se llama el análisis para la intervención. Y finalmente tenemos el paso 7, que es estrategias de influencia y plan de actividades, y el paso 8, evaluación continua, que nos vamos a centrar solamente en la planificación de nuestra estrategia. Entonces, al final de las diapositivas, ustedes van a encontrar la bibliografía que pueden consultar con cada uno de estos pasos especializados, explicados de manera muy gráfica y sencilla. Un apunte que hay que hacer es que la experiencia que tiene Jubileo determina una forma de ver la incidencia política. Cada organización, cada institución que lleva adelante procesos de incidencia política se posiciona y observa la incidencia política de una determinada forma, ¿no? Y por eso el expositor anterior también hablaba de diversidades de propuestas y metodologías cuando nos acercamos a la incidencia. Entonces, para nosotros implica participación, y esto implica que la localidad, comunidad, instancia beneficiada debe participar en el primer paso, que es el diagnóstico. Nosotros procuramos que lo primero que tenemos que hacer es que la comunidad participe en el análisis del problema y la definición de la problemática que se quiere abordar. Entonces, es la comunidad con nosotros que determina el tema del proceso de incidencia. Entonces, el diagnóstico tiene la finalidad de determinar cuál es el problema sobre el cual se planifica realizar el plan de incidencia. Y en este sentido, ahora van a empezar a escuchar también elementos de la anterior exposición. Solamente para hacerlo de manera gráfica, nosotros estamos proponiendo en esta exposición corta 3 pasitos que son esenciales en el trabajo con la comunidad, con la instancia a la cual acompañamos o de la cual formamos parte para hacer el proceso de incidencia. Lo primero que para nosotros es importante es que en una reunión de la comunidad se enumeren los problemas. Y podemos enumerar los problemas a través de un listado de problemáticas que vive la comunidad, o a través de un mapa parlante, más adelante les voy a un mapa parlante, para que todo ese listado me permita el segundo paso, que es la jerarquización de la problemática. Por ahí nosotros tenemos la visión de que existe un problema que afecta a la comunidad, pero al hacer el listado aparecen otros, y cuando se hace la priorización y jerarquización de los problemas, eso que imaginábamos nosotros como un problema principal es un problema secundario para la comunidad. Si aparece como un problema secundario para la comunidad, tenemos que priorizar con ellos y saber que ellos están de acuerdo. Y eso es un elemento de legitimidad de nuestro trabajo. Finalmente, cuando hemos determinado cuál es el problema al que queremos atacar,
vamos a concentrarnos en analizar ese problema. Les planteo una herramienta de árbol de problemas. Bueno, para conversar sobre los problemas podemos utilizar un mapa parlante, podemos utilizar una lluvia de ideas. Un mapa parlante es una metodología que me ayuda a identificar gráficamente, esto es muy bueno con trabajos comunitarios, lo que ocurre en mi territorio. Entonces, la gente dibuja su territorio y en el territorio identifica problemas. Como ven el grafiquito, no está muy grande, pero ellos en su trabajo de grupo identifican basura, pueden identificar problemas en las vías, como baches, etcétera, y pueden identificar problemas de violencia, pueden identificar de seguridad ciudadana, pueden identificar problemas de servicios básicos, pueden identificar ausencia de servicios básicos, etcétera. Es una metodología bonita donde la gente expresa sus ideas de manera gráfica y le ayuda a visualizar lo que tiene en la comunidad. O la otra más fácil es decir, bueno, que la gente hable, hacemos una lista de los problemas que aquejan. Para jerarquizar, nosotros proponemos, hay varias herramientas, pero aquí hay una que ustedes pueden utilizar que se llama la priorización por pares, que es cotejar uno a uno, enfrentar un problema con el otro y darle una calificación. En este caso, digamos, en este rango tenemos cuál es más importante de resolver para la comunidad, la contaminación en los ríos o la violencia escolar, ¿no? Entonces, se van dando calificaciones en cada rango. El rango es de horizontal. Entonces, en horizontal, si la violencia escolar es más importante que la contaminación en los ríos, se pone 1, y si no fuera más importante que los ríos, se pone 0. Entonces, al final hay una sumatoria, y si fijan, los embarazos en la adolescencia, en este caso, son más prioritarios de resolver que los otros problemas, ya sumado 4. Entonces, es una forma de jerarquizar los problemas en comparación. Esta herramienta nos permite ver, según la pregunta que hagamos, las respuestas que tengamos van a definirse a través de la pregunta. La pregunta en este caso, por ejemplo, era ¿qué impacta más en la vida de la comunidad? ¿La contaminación de los ríos o los embarazos de los adolescentes? Entonces, para la vida de la comunidad impactaba más, o sea, generaba más problemas el embarazo de adolescentes que los ríos. Y así sucesivamente, ¿no? Esto tiene que hacerse de acuerdo a una pregunta clave para que guíe la comparación. Ok, esa es la jerarquización. Una vez que hemos seleccionado el problema, lo vamos a analizar y para esto planteamos una herramienta. La herramienta más común que se utiliza en trabajos con participativos es el árbol de problemas. ¿Qué me permite ver el árbol de problemas? Me permite identificar las consecuencias en la parte de arriba y las causas en la parte de abajo. Y cuando tenemos las causas en la parte de abajo, me permite identificar, a ver, de las causas que yo tengo identificadas para que ocurra el problema, tal vez pueda trabajar con una de ellas, ¿no? Entonces, elijo una de ellas para trabajar. ¿Para qué elijo una causa? En la exposición anterior se ha hablado mucho respecto a la fuerza que tiene nuestra organización y a las posibilidades reales que tenemos de incidencia. Muchas veces queremos resolver el problema, pero para resolver el problema no tenemos la fuerza, no tenemos el brazo suficiente, no tenemos los aliados suficientes y una forma de atacar el problema es irnos a una de las causas del problema y atacarla para que el problema aminore, disminuya, decrezca. Y aminorando el problema, las consecuencias también, los efectos, consecuencias van a disminuir. Entonces, una vez que hemos analizado esto, vamos a generar la formulación de la propuesta. Como les dice, escogemos una de las causas, determinamos qué es lo que queremos hacer con la causa
y a partir de ello formulamos nuestro objetivo. Un objetivo inicial, porque esto tiene que ser validado. Entonces, ahí la anterior exposición ha hablado de la construcción de la propuesta y entre sus criterios, por ejemplo, decía la pertinencia de nuestra propuesta. Tenemos que saber si esto es relevante socialmente, si esto es legítimo para la comunidad, ¿no? De alguna forma, entonces, identificamos las causas, identificamos qué queremos hacer con la causa y formulamos un objetivo inicial para proceder a el análisis siguiente. El análisis para nuestra intervención. Y aquí van a escuchar palabras repetidas de la exposición anterior también. Convenimos en que queremos ejecutar un plan de incidencia que influya a que los tomadores de decisiones incorporen un programa especial de atención médica de adolescentes en situaciones de embarazo. Por ejemplo, eso es lo que hemos determinado trabajar y ahora, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Primero tenemos que realizar una recolección de datos, una breve investigación. Si existen números, si existen investigaciones sobre el tema de embarazo adolescente. Todo lo que podamos recolectar en estudios. Luego, también tenemos que hacer un análisis e identificación de las competencias que tiene el gobierno sobre el cual quiero influir. Si quiero influir en el gobierno departamental tiene unas tareas que cumplir respecto al tema de salud, mientras que el gobierno municipal tiene otras tareas que cumplir respecto a el tema de salud. Entonces, según el gobierno con el cual yo quiero incidir, voy a analizar qué le corresponde a esa instancia. En este caso, saber qué le corresponde al municipio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el municipio en temas de salud? Ahí pueden revisar las competencias de las autonomías. Para empezar. Luego, para ratificar esto que han averiguado y para ampliar información, hacen una identificación y análisis de normas. Conocer las normas que rigen el tema de atención de salud correspondiente al municipio. Existen otras normas, además de el catálogo de competencias, por ejemplo, que está en la Ley de Marco de Autonomías. Entonces, habrá una norma respecto del tema salud que le da tareas específicas a los municipios. Y el municipio también tendrá resoluciones, tendrá leyes, tendrá normas al interior del municipio que atiendan el tema de salud. Ahí debemos rascar también para saber si existen políticas públicas para la situación de las adolescentes en situación de embarazo. Finalmente, también tenemos que conocer a través de las competencias, el análisis de normas, la estructura en este caso, municipio. Básicamente, lo que conocemos, lo que desearía que todos tengamos claro, es que los municipios tienen dos instancias. La instancia legislativa, la instancia ejecutiva, y cada una de estas instancias tiene una estructura. Entonces, es necesario conocer qué partes de ambas estructuras están dedicadas al tema de salud, en este caso, ¿no? Y qué les corresponde hacer a cada una de estas instancias. A la instancia del legislativo le corresponde legislar, generar normas, y le corresponde fiscalizar, hacer el seguimiento al ejecutivo. Entonces, hay que revisar quiénes del Consejo Municipal están a cargo de la fiscalización de los temas de salud. En tanto que en el Ejecutivo hay que identificar la secretaría que se hace cargo del tema, hay que identificar la dirección que se hace cargo del tema y hay que identificar la unidad. Es como una escalera, una ramificación de raíces, ¿no? Cuando ven ustedes esquemas de estructura institucional,
se van a dar cuenta que en la estructura institucional del Ejecutivo tiene varias secretarías, después de las secretarías están las direcciones, después de las direcciones están las unidades. Y en esas direcciones, en esas unidades y en esas secretarías hay personas específicas. Igual en el Consejo Municipal, que es la parte del legislativo, existen personas específicas. Ahí hay que identificarlos. ¿Quiénes son? Por lo tanto, eso nos lleva a la segunda parte del análisis de nuestra intervención. Debemos tener un mapa de actores donde determinemos quién es el blanco. El blanco es la persona a la cual queremos llegar y que hemos identificado que tiene la mayor influencia sobre el tema. En ese mapa de actores debemos identificar quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros oponentes. Cada uno de estos se trabajará de distinta forma, ¿no? Ok, debemos tener un mapa de influencias. Lo que decía también en la exposición anterior, debemos obtener y conocer qué actores influyen sobre quiénes. Un colectivo, un sindicato puede tener influencia sobre el Consejo Municipal porque tiene un representante de ese sector. Por ejemplo, la Alcaldía del Alto siempre va a tener generalmente un representante por el sector gremial, por ejemplo, ¿no? Para cuidar sus intereses de alguna forma. Entonces nosotros tenemos que identificar qué influencias tienen ciertas organizaciones sobre la estructura del gobierno municipal en el ejemplo. Y así con cualquier instancia, ¿no? Y qué influencias se manejan al interior del propio gobierno municipal. Puede ser que por temas partidarios un concejal tenga influencia sobre las decisiones en una secretaría, puede ser que un miembro del Ejecutivo tenga influencia sobre las opiniones o votación que puede dar un miembro del Consejo Municipal, etcétera. Si llegamos a conocer eso, la hicimos. Tenemos todo un mapa que nos ayuda a identificar dónde debemos generar nuestras estrategias de influencia. Luego, tenemos que hacer el análisis de nuestra organización y esto nos permitirá saber si realmente somos capaces de encarar el desafío. Y aquí tenemos que ser totalmente sinceros. Dentro de los elementos que se han compartido en la exposición de anterior, habían varios. Si ustedes tienen las dos exposiciones, podrán ver la complementariedad entre ambas. Y aquí lo importante es ver si somos capaces de encarar el desafío. Si nuestra organización tiene los suficientes aliados, si nuestra organización tiene los suficientes contactos, si nuestra organización conoce del tema, si nuestra organización tiene el tiempo para asumir este proceso, si nuestra organización no tiene el conocimiento, pero tiene un aliado que le puede dar el conocimiento sobre el tema, es algo importante. Entonces, por lo tanto, también debemos hacer el análisis de nuestros aliados. Si no tenemos una capacidad, y es importante esa capacidad, capacidad de información, capacidad de análisis, capacidad de acercamiento a los actores clave, debemos buscar aliados que nos den esas capacidades que nosotros hemos determinado en nuestro FODA, ¿no? Muy bien. Antes de proseguir, cuando ya hemos hecho el análisis, nos volvemos a preguntar si seremos capaces de conseguir nuestro objetivo. Si no lo somos, podemos reformular. Nos habíamos planteado un objetivo demasiado grande. Entonces, queríamos implementar un programa, pero nos dimos cuenta que en el Ejecutivo Municipal no tenemos entrada y no existe voluntad política para hacerlo, ¿no? Cada vez que nos hemos acercado, hemos indagado o ya habían presentado algo parecido, les han cerrado las puertas en el Ejecutivo. Por lo tanto, tenemos capacidad de llegar, tenemos llegada a dos concejales que justamente están en la Comisión de Salud. Si tenemos esa capacidad, podemos cambiar nuestro objetivo y entonces nuestro objetivo se va a convertir en obtener una resolución del Consejo Municipal, una norma del Consejo Municipal que obliga a que el Ejecutivo implemente el programa. Ya es distinto. Entonces, cuando hayamos ratificado o cambiado nuestra propuesta objetivo,
estamos listos para el siguiente paso. Y para saber esto podríamos utilizar el siguiente cuadro. Definir cuál es la instancia de decisión, ¿no? Cómo se quiere lograr y qué se quiere lograr y para cuándo se logrará. En la anterior exposición también se hablaba del tiempo, ¿no? Y es muy importante el tiempo. Nosotros, en la experiencia que tenemos, incluso les hemos planteado, puedes hacer tus planes de incidencia en 6 meses, pero hay jóvenes que lo han hecho en 1 año, hay jóvenes que en el camino se han encontrado con trabas, hay jóvenes que han cambiado, como se ha visto en este ejemplo, su objetivo de incidencia, hay jóvenes que han cambiado el tema de incidencia porque realmente se encontraron con las puertas cerradas después de haber hecho todo el análisis de entrada, de inicio, etcétera, ¿no? Entonces, debemos ser capaces de medir bien nuestros tiempos. Y para ello vamos a planificar. Una vez tenemos eso, solamente este tema que ustedes lo ven en este círculo, nos lleva alrededor de 1 día completo para que la gente practique estas estrategias en los talleres y conozca de alguna forma cómo funciona cada una de ellas. Nosotros tenemos 5 estrategias. Ellas son el cabildeo, la movilización, la organización, la educación y la sensibilización. El cabildeo es una estrategia que se utiliza para conseguir alianza o explicar a los actores la propuesta clave. Básicamente son reuniones con actores claves o con aliados claves para que me permitan proseguir o conseguir los objetivos planteados. La movilización se utiliza para influir en los tomadores de decisiones. Se utiliza para presionar, para llamar la atención de las autoridades y hacerles dar cuenta que existe una población que es capaz de movilizarse por sus derechos y está exigiendo algo, para abrir espacios de negociación. Antes no nos tiraban bola, ahora que nos han visto movilizados o ahora que han visto nuestra capacidad de copar los medios de comunicación, se les hace necesario negociar con nosotros o nos han abierto las puertas para discutir nuestra propuesta. Otra cosa que utilizamos es la organización. La utilizamos para trabajar al interior del grupo, para fortalecernos, para generar también alianzas que hagan nuestro movimiento más fuerte. De esta forma ampliamos y fortalecemos nuestro alcance y nuestro poder de influencia. Finalmente, hay otra estrategia que es la educación y sensibilización, que se utiliza para concientizar a la población y convencer a las audiencias del carácter prioritario. Por ahí somos una población pequeña que está exigiendo este derecho, pero nuestra campaña de educación, sensibilización hace que otras organizaciones, otros pobladores de la localidad se unan a nuestra petición, a nuestra propuesta, a nuestro objetivo, porque se han dado cuenta del efecto que tiene esto que estamos queriendo cambiar. Se han dado cuenta de que si cambiamos esa causa, si la modificamos, el problema disminuye, ¿sí? De algún modo. Entonces, educar implica informar, sensibilizar, convencer a una persona para que realice acciones concretas. También podemos generar espacios de educación con funcionarios públicos, ¿no? Si ellos no saben mucho de lo que estamos hablando, podemos acudir a nuestros aliados, generar espacios de capacitación, de sensibilización, de formación para la gente que trabaja en el área. Y esos espacios me van a servir para que sean conscientes de lo que está sucediendo. Y finalmente, para todo ello, podemos utilizar una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación nos va los diferentes elementos que tiene la comunicación, entrevistas, foros, paneles, la organización de conferencias de prensa, etcétera. Todo ello lo vamos a utilizar para conseguir nuestros pequeños resultados en función al objetivo mayor. Finalmente, les doy una lista del tipo de actividades que se hacen. El cabildeo, podemos visitar a personas claves, indecisos, aliados,
y reuniones con la persona decisiva, el actor que hemos identificado como el clave, el actor blanco que tiene el poder de decisión. El cabildeo es una estrategia de eh, obtener espacios donde podamos conversar con la gente, presentar la propuesta, trabajar la propuesta, convencer a la gente que tiene la decisión sobre el asunto. En la organización e incorporación de la población afectada, podemos aumentar a la población, aumentar el número de pobladores que apoyen nuestra demanda, nuestro objetivo. Entonces podemos hacer capacitaciones internas, podemos organizar comisiones que visiten a los otros vecinos para que hablen con ellos. Podemos hacer reuniones de coordinación con, qué sé yo, con la junta de vecinos, con la junta escolar. Entonces, para ampliar el alcance de la población que nos puede llegar a apoyar. También tenemos reuniones de monitoreo y evaluación, identificación de la problemática afectada. Dentro de las acciones de educación y sensibilización tenemos la generación de información, foros, talleres, seminarios, elaboración de material audiovisual, publicaciones. Todo esto también depende con el tipo de población que trabajamos, ¿no? Si estamos trabajando con jóvenes, podría funcionar perfectamente el tema de las redes sociales, mientras que si estamos trabajando con adultos, hay que saber cuál es el medio de comunicación que consumen y atacar por ese medio de comunicación para lograr el objetivo que perseguimos. En los medios de comunicación tenemos las entrevistas, la conferencia de prensa, la publicación de artículos, los reportajes, publicidad pagada, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo de un proceso de incidencia para el tema de transporte, digamos, ¿no? Entonces, una organización pagó una separata dentro de la publicación del periódico Extra, y el periódico Extra era consumido por transportistas. Nosotros queríamos que los transportistas sepan que se estaba trabajando entre la dirigencia del transporte y el municipio en cuanto a la ley municipal de transporte, y se hizo una cartilla que acompañaba la publicación del Extra. Entonces, de esa forma llegamos a que los choferes tuvieran la separata comprando su periódico El Extra en la ciudad del Alto. Finalmente tenemos la estrategia de movilización que incluye marchas, vigilias, plantones, huelgas, que sobre todo buscan influir y hacer acto de presencia y que sobre todo impactar en los tomadores de decisión para que se encuentren presionados frente a nuestra propuesta si es que no tienen la voluntad política. En función a lo anterior, todo este listado, debemos tener un plan de actividades. Las actividades enlistadas, cada actividad tiene que tener un resultado esperado, qué es lo que queremos lograr con esa actividad, tiene que tener un responsable, una fecha y unos recursos disponibles. En el análisis de los recursos también forma parte del análisis de nuestra organización, ¿no? Poseemos los recursos suficientes para trabajar, y los recursos no solamente tanto materiales o pecuniarios de dinero, sino los recursos humanos. Entonces, ahí están un listado de cosas que van a entrar en nuestra planificación y que nos van a dar un vistazo aéreo, un panorama general de lo que implica nuestro plan de incidencia. Por ahí, cuando veamos esto, digamos, en qué monstruo hemos convertido nuestro plan de incidencia, y no estamos, el responsable, teníamos 3 personas que aparecen en 15 actividades. No es posible hacer eso, entonces tenemos que reestructurar el asunto. Finalmente, porque ya estoy en media hora, ha sido una cuestión muy rápida, y tenemos la bibliografía recomendada. Ustedes se van a quedar con esta exposición que yo la voy a pasar a los organizadores. Ahí tienen una bibliografía. El primer punto que ven aquí arriba es el WOLA, que es una guía bastante larga, bastante bien trabajada, que nosotros utilizábamos antes de empezar nuestros procesos. Ahora estamos en la generación de nuestra propia guía, pero en función también a las directrices de esta. Y algunas otras
experiencias a través de la bibliografía, que tienen técnicas para realizar diagnóstico comunitario, que nosotros insistimos que es bastante prioritario realizar. No podemos hacer procesos de incidencia sin que la comunidad se implique, sin conocer las necesidades reales de la población y sin que la población identifique el problema que nosotros hemos identificado como su problema principal, ¿no? Porque si no, no van a estar interesados. Ahí también pueden ustedes utilizar estrategias de educación, sensibilización, si saben que no toda la comunidad está consciente del problema que está acaeciendo en su zona. Y para que conozcan otras iniciativas de Jubileo, les dejo los links de nuestros Facebook, de las escuelas que les he mencionado, y ahí también hay procesos de formación para incidencia política de jóvenes.